Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo. Ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial. Como siempre, primero os mando ese cordial saludo a todos los suscriptores del canal, también a los que nos visitáis por primera vez, que como digo, si os interesa podéis uniros al canal TenGame y así recibir notificaciones, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Tampoco sin olvidarnos de mandar ese saludo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, pues en esta ocasión os traigo, como ya comenté anteriormente, un tutorial dedicado exclusivamente al bloque de lector de la Xbox 360 modelo E. El bloque de lector pues es esta pieza de aquí, por lo tanto primero tendríamos que llegar a este punto y para ello pues aquí arriba en la esquina superior derecha os dejo el enlace que os llevará directamente al tutorial que dediqué solo exclusivamente a desmontar lo que es la consola. Entonces llegados a este punto solo tendríamos que hacer lo siguiente: cogemos, levantamos un poquito el lector, desconectamos y ya podríamos dejar el resto a un lado. Bien, pues ahora centrándonos exclusivamente en lo que es, como digo, el bloque de lector, ahora pues vamos a quitar esta goma y le vamos a dar la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora será coger un destornillador de punta de estrella o Phillips y vamos a quitar estos 4 tornillos. Bien, una vez quitado los 4 tornillos, ahora lo que vamos a hacer será buscar este orificio y con alguna herramienta, algo que tenga punta, pues vamos a introducirlo para poder abrir lo que es la bandeja. Hay que buscar el punto adecuado. Así. Bien, la abrimos. Y ahora pues vamos a quitar esta especie de esponja que es el guardapolvo, digamos. Hay que intentar no deformarla mucho si luego la queremos volver a poner, porque si la deformamos luego digamos que va a ser más grande de lo normal, entonces nos sobrará por los lados. Hay que ir tirando poco a poco para no deformarla. Si queremos podemos utilizar una herramienta pues para ir despegando. En este caso yo estoy utilizando lo que es una cuchilla. Bien, ahora la quitamos ya del todo. Y ahora sí que ya podemos abrir lo que es, digamos, la carcasa o el armazón. Lo dejamos a un lado, lo que es, digamos, la carcasa inferior. Y ahora pues para quitar la superior solo tenemos que tirar hacia atrás. Bien, en este caso este lector o esta consola nos trajeron con un error, que parece ser que pues algún chiquillo o algo ha metido esta cosa, que no sé lo que es. Bueno, vamos a seguir ahora con la lente. Para trabajar mejor yo quito lo que es la bandeja, solo hay que levantar un poco aquí y la quitamos. Para quitar la lente pues vamos a quitar por ejemplo este tensor. Vamos a quitar la pieza de arrastre también, ya de paso la quitamos y así no molesta. Bueno, para quitar lo que es la lente pues es sencillo. Ahora solo hay que quitar este tornillo. Esta pieza metálica fuera. Quitamos la conexión y ya la tenemos completamente libre. Y ahora pues si tuviésemos que cambiarla, pues imaginemos que esto es una lente nueva. Solo tenemos que coger, la conectamos. Le ponemos lo que es la guía. Introducimos este lado en lo que es la guía contraria y ahora
por el orificio de este lado vamos a, con cuidado, a llevarla aquí, que apoye en este, es que no se ve, pero hay un hierro debajo. Entonces cuando esté apoyada solo tenemos que poner el trozo de metal que hemos quitado antes, cogemos el tornillo y lo ponemos. Eso siempre sujetando lo que es la guía, porque si no se va hacia atrás. Bien, ahora ya podemos soltar, cogemos la pieza de arrastre, ponemos el tornillo y ahora ya vamos a hacer uso del tensor. Enganchamos en este lado, pasamos por abajo, por aquí, que enganche en esa esquina. Ahora vamos a pasar la otra esquina, pasamos por aquí y ya por último colocamos aquí. Y de esta forma pues ya tenemos completamente colocado lo que es, digamos, el tensor o pasador de presión, ¿vale? Y ahora vamos con la bandeja. La bandeja vamos a echar hacia el fondo lo que es, digamos, el guardapolvo y colocamos la bandeja de esta forma. Bien, cuando tengamos lo que es la bandeja, digamos, ya introducida al principio de las guías, ahora hay que este pequeño pasador de plástico que vemos en esta pieza, hay que introducirlo justamente, digamos, por esta parte de aquí, para que haga, digamos, el funcionamiento. Y eso, pues, como digo, metemos digamos, el inicio y ahora lo introducimos en el hueco. Bien, pues una vez con la punta de plástico de esta pieza ya introducido en la guía, digamos, inferior de la bandeja, vamos a darle un golpe en seco, porque ahora mismo ya la tenemos, como podemos ver, funcional. Entonces le damos un golpe en seco, tampoco hay que pasarse, para que ya llegue hasta el final. Y así ya la tenemos colocada en su sitio. Bueno, siguiente paso. Vamos a colocar lo que es el armazón o la carcasa superior. Y ya por último, pues vamos a colocar lo que es la inferior. La pieza esta, claro, para salvarla, pues vamos a abrir un poquito lo que es la bandeja, porque si no la vamos a chafar. Así, ahora la ponemos. Y ahora sí que ya podemos ponerla en su sitio. Cerramos y ya por último colocamos los 4 tornillos que hemos quitado anteriormente. Bueno, y esto está prácticamente ya montado. Le ponemos esta goma, que esto creo que es para la vibración o no sé, será para eso, me imagino. Va así. Orificio están aquí. Y listo. Bien, pues cogemos lo que es, digamos, la consola, conectamos
y ya pues quedaría pues montarla por completo. Eso, como digo, podéis ver el tutorial que hice en su momento, en su día, de cómo montar y desmontar lo que es la consola. Y bueno, yo creo que con esto ya está todo dicho. Llegamos al final del tutorial. Como digo siempre, si os sirvió de ayuda, si os gustó, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.